Reciba nuestro saludo al iniciar la actividad número 3 de la asignatura Clínica 2. Durante la misma, orientaremos los contenidos correspondientes a los principales síntomas, signos y síndromes del sistema genitourinario y las evidencias de laboratorio e imagenológicas que apoyan el diagnóstico. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de vincular los contenidos morfofuncionales y morfofisiopatológicos del sistema genitourinario con las alteraciones que se encuentran al interrogatorio del examen físico. Describir la semiotecnia, semiografía, semiogénesis y el semiodiagnóstico de los síntomas y signos más frecuentes en este sistema. Relacionar síntomas y signos en síndromes en este sistema. Describir la sindromología, sindromogénesis de los principales síndromes del sistema urinario. Seleccionar los exámenes analíticos, imagenológicos, generales y específicos utilizados en el estudio de los síndromes del sistema genitourinario, teniendo en cuenta los datos al interrogatorio y el examen físico. Identificar los resultados de las evidencias diagnósticas, analíticas e imagenológicas. De los conocimientos de las asignaturas precedentes, conocen los elementos anátomo-funcionales de este sistema, lo complejo de sus funciones muy relacionadas entre sí. Nos referimos a filtración, excreción y reabsorción para mantener el equilibrio de la hemostasis, la concentración electrolítica del equilibrio ácido básico, el mecanismo fosfocálcico, la presión arterial y la eritropoiesis, además de garantizar la excreción de los productos finales del catabolismo proteico. Al decir del investigador Homer Smith, es la base principal de nuestra libertad fisiológica. El estudio del sistema genitourinario, como su nombre lo indica, también comprende el sistema genital por lo relacionado en sus funciones y sintomatología. Nos ocuparemos en la actividad de hoy de los síntomas y signos urinarios y algunos síntomas del sistema genital, lo que en ocasiones se superponen en la sintomatología referida. Y además el estudio de los principales síndromes del sistema urinario, ya que los referidos al sistema reproductor femenino y masculino serán objeto de estudio en las asignaturas de los próximos trimestres. No menos frecuentes en la práctica médica son los síntomas de este sistema. El paciente puede consultar por diferentes razones. Sus síntomas pueden ser atribuibles al aparato urinario, como son el dolor lumbar, la disuria y la hematuria. O puede consultar por manifestaciones generales como edema, hipertensión arterial, que pueden estar relacionados con una enfermedad renal. Por último, puede ser un paciente asintomático, en quien puedes descubrir una alteración de la función renal por una evaluación clínica de estadios iniciales o por un análisis de orina, de aquí la importancia de la pesquisa que puedes realizar en tu comunidad. Entre los principales síntomas y signos, nos ocuparemos del dolor de etiología urogenital, la hematuria y la leucorrea. Los otros síntomas y signos serán objeto de estudio independiente. Además, serán profundizados en otras asignaturas renales. El dolor de causal es habitualmente lumbar y se describen dos modalidades según su origen capsular o en las vías de excreción, este último llamado cólico nefrítico. En ambos tipos de dolor tendrás en cuenta describir las características semiográficas para todo dolor. El de origen capsular se produce por la irritación de las terminales sensitivas presentes en la cápsula y en el peritoneo parietal posterior. Se describe este como un dolor a nivel lumbar alto, habitualmente fijo, y si se irradia a los flancos o región de hipogastrio y se presenta durante la micción, puede notar reflujo vésico-ureteral. Este es de ligera intensidad, profundo, que puede describirse como constrictivo, de instalación paulatina, que aumenta con la marcha y disminuye al reposo. Puede variar en el tiempo de horas a meses,
dependiendo de su causa. Se acompaña de síntomas y signos como la fiebre, orinas turbias, hematuria y síntomas de irritación vesical como la polaquiuria, disuria y el tenesmo vesical. En el semiodiagnóstico del dolor de origen capsular tendremos en cuenta la pielonefritis aguda, la hidronefrosis, el infarto del riñón por obstrucción arterial, las neoplasias malignas del riñón, el trauma renal, el que puede ocasionar hematoma perirrenal, y la tosis renal. Por otra parte, el dolor llamado cólico nefrítico es de localización lumboabdominal, que en ocasiones se localiza unilateralmente en el hipocondrio, flanco o fosa ilíaca, lo que tiende a confundirnos con otro órgano intraabdominal, con una irradiación característica, siguiendo el trayecto del uréter hacia abajo y adelante, hacia el testículo en el hombre y el labio mayor en la mujer, y puede alcanzar la cara interna del muslo. La intensidad se describe como uno de los dolores más intensos, describiéndose una característica que el enfermo no puede estar quieto, lo que genera gran intranquilidad y adoptar varias posiciones. Se presenta en forma brusca, aunque se describen algunos síntomas prodrómicos como pesantez lumbar, hematuria y polaquiuria. Es continuo, con paroxismo, a tipo cólico, con una duración de horas hasta días. Los síntomas acompañantes hacen un cortejo de síntomas digestivos, renales y generales, entre los cuales están la hematuria, la polaquiuria, anuria, tenesmo vesical, tenesmo rectal, náuseas, vómitos y hasta veces hilio paralítico. Los músculos paravertebrales pueden estar contraídos, condicionando una posición antálgica. Todas estas cualidades hacen este tipo de dolor un dolor característico que desde la entrada del paciente, la anamnesis y el examen físico será de fácil diagnóstico. Los antecedentes son de gran utilidad, pues existen otros procesos que pueden manifestarse de forma semejante. Por ejemplo, la mujer en edad fértil con procesos de anexitis, embarazo ectópico y ruptura de quiste de ovario. En estas dos últimas constituyen urgencia de carácter quirúrgico. En el hombre y la mujer con las diverticulitis y apendicitis. Por eso, los datos personales, la edad, la historia menstrual en la mujer, la ocupación, los antecedentes personales y de enfermedad contribuyen de manera decisiva al semiodiagnóstico. Si el dolor es lumbar, sordo, se acompaña de fiebre, escalofríos y náuseas, hace pensar en una infección urinaria alta o pielonefritis. Si es de inicio brusco, con irradiación al flanco, testículo en el hombre, acompañado de disuria, polaquiuria, síntomas digestivos e intranquilidad, pensamos en cólico nefrítico, que puede tener como causa un obstáculo en la vía excretora y en dependencia de su localización ocasionará estos u otros síntomas. Te recomendamos estudies en tu libro de texto el dolor de causa renal. Anteriormente, al hablar del dolor renal, nos referimos a la hematuria o micción de orina con sangre. Esta puede ser referida por el paciente y se llama hematuria macroscópica, o puede ser identificada al microscopio, llamada entonces hematuria microscópica. Cuando es identificada de forma macroscópica, causa ansiedad como todo sangramiento, pero puede ser confusión con las pseudohematurias, por presencia de sangre procedente del útero, o con hemoglobinurias, a lo que el médico tiene que proceder para diferenciarlas a través de los antecedentes, examen físico y exámenes diagnósticos. Un dato importante al interrogatorio que forma parte de la semiografía es el momento de la micción en que se produce la hematuria, lo que nos podrá orientar el punto que sangra.
Es decir, si la hematuria es al inicio de la micción, suele decirse que es proveniente de la uretra o la próstata. Si es al final de la micción, se dice que es terminal y puede originarse en la vejiga. Si por el contrario se produce en toda la micción, se habla de hematuria total, y aunque el sangramiento puede estar localizado en cualquier punto, suele ser de causa renal o ureteral. La semiogénesis de la hematuria está dada por lesión en una vía urinaria o por enfermedad general. La base patogénica la constituye la lesión de vasos capilares o arterias y en ocasiones por trastornos hemostáticos. Una clasificación semiológica de la hematuria que te puede ayudar en el interrogatorio es la siguiente. Por su intensidad puede ser macro o microscópica. Por su ritmo de eliminación puede ser recurrente o persistente. Por su origen glomerular, urológica u otra. En relación a la micción puede ser inicial, terminal o total. Las principales causas de hematuria son las litiasis pielocaliciales, ureteral, vesical o uretral. Los tumores del riñón. Se refiere que la hematuria puede ser la única queja de un paciente y puede constituir el aviso de un hipernefroma. Otras causas son los tumores de próstata y vejiga, tuberculosis del riñón, del uréter o de la vejiga, de origen renal, como ocurre en las enfermedades glomerulares, el infarto renal, trauma de riñón, riñones poliquísticos, entre otros. De origen sistémico, en el curso del tratamiento por anticoagulante, síndromes purpúricos y rasgo drepanocítico. Otros síntomas y signos del sistema renal debes estudiarlo en tu libro de texto. Nos referimos a los trastornos de la micción, alteraciones del color y densidad de la orina, el tenesmo vesical, entre otros que pueden acompañar a los ya estudiados hoy. Revisa esto en los materiales de apoyo que aparecen en tu CD y en tu propio libro de texto. De forma general podemos decir que la anamnesis, el examen físico general, regional del abdomen y otros sistemas relacionados serán el colofón del estudio ante un paciente antes de enviar una muestra de orina para ser analizada, la que de forma simple puede ofrecer muchos datos de interés y orientar al diagnóstico. Los antecedentes de ingestión de medicamentos como analgésicos, anticonceptivos o antibióticos pueden ser causa de hematuria por producción de necrosis papilar o nefritis intersticial. El examen de abdomen en todos sus cuadrantes, las regiones posteriores, los genitales externos, las maniobras de percusión lumbar posterior, el tacto rectal, entre otros elementos del examen físico, son de vital importancia. Uno de los exámenes contrastados utilizados en el estudio del sistema urogenital es la cistografía retrógrada. Uno de los hallazgos imaginológicos es la presencia de un divertículo de vejiga capaz de producir sintomatología renal. La imagen es radioopaca, aparece en forma de bolsa por fuera de la vejiga y observa además en esta imagen de la pantalla cómo asciende el contraste por reflujo vesicureteral. La leucorrea es un síntoma propio del sexo femenino que introducimos en este tema por su frecuencia y muchas veces superpuesto a los síntomas del sistema urinario. Toda salida al exterior del contenido vaginal aumentado o modificado resultado de las secreciones vaginales se denomina flujo vaginal. Este será objetivo de estudio en ginecología y se profundizará posteriormente, ya que constituye una de las primeras causas de consulta en la mujer. Esta secreción es producto de hipersecreción de las glándulas a distintos niveles: trompa, cuerpo uterino, cuello, vagina o vulva. Habitualmente es producida por procesos inflamatorios secundarios a gérmenes, a acción mecánica sobre el endometrio por parte de un dispositivo intrauterino, expresión de una lesión del cuello uterino o inespecífica.
De forma fisiológica, se puede presentar el flujo sin síntomas acompañantes en los días postmenstruales o en los días de la fase estrogénica y en la ovulatoria del ciclo. Por ahora nos referiremos a sus características macroscópicas que te orientan al diagnóstico de aquellas más frecuentes y que pueden ser parte del cortejo de los síntomas renales. La leucorrea por Monilia o Candida albicans suele ser de color blanco, grumosa, acompañada de prurito, que puede dejar lesiones de rascado en la vulva, la que es frecuente en lactantes y mujeres diabéticas. La leucorrea, producida por trichomonas, es por el contrario de color amarillo verdoso, fluida, que puede llegar a ser mucopurulenta y no tiene tanto prurito como en la causada por Monilia. La leucorrea causada por gonococo es purulenta, se acompaña de escozor y disuria. En ocasiones aparece la bartolinitis aguda como manifestación principal. En todos los casos es importante el interrogatorio, los antecedentes personales y psicosociales de la paciente para luego pasar al examen general, regional y un exhaustivo examen ginecológico. Este último será tratado en las asignaturas posteriores. El estudio de la próstata será tema de la asignatura urología posteriormente. No obstante, ya estás familiarizado con el examen de la misma mediante el tacto rectal. Este te ofrece elementos generales del tamaño y consistencia que debes conocer y que pueden estar en relación con otros síntomas y signos del sistema genitourinario. El tamaño de la próstata varía y sus principales causas son la hiperplasia prostática o adenoma de la glándula, el tumor maligno o adenocarcinoma, o aumento por causa inflamatoria o prostatitis. Algunas de ellas están en relación con la edad. Por ejemplo, los tumores de próstata son más frecuentes en los adultos y adultos mayores, mientras que las prostatitis son más frecuentes en los adultos jóvenes. Relacionado con el aumento de la próstata, te estamos mostrando una cistografía en la que se observa elevación en media luna del contorno inferior vesical por aumento del tamaño de la misma. Obsérvala detenidamente. Las características semiográficas de la próstata al tacto orientan al pensamiento clínico. Si a la palpación encuentras aumentado de volumen esta glándula, de superficie lisa, no dolorosa, con consistencia normal, podemos pensar en un adenoma. Si por el contrario, el aumento de volumen se acompaña de superficie irregular y consistencia aumentada, pensamos en un adenocarcinoma. Estos y otros elementos serán profundizados en la asignatura urología. Nos corresponde abordar el estudio de los principales síndromes renales. Estos son el síndrome nefrítico, el síndrome nefrótico, el síndrome de insuficiencia renal aguda y crónica. La pérdida de la función renal es un síndrome clínico humoral, resultado del cese o disminución de la función renal, que ocasiona retención de productos nitrogenados y desequilibrio hidroelectrolítico, que puede llegar a poner en peligro la vida del paciente si es aguda. El factor para definir si es aguda o crónica está en relación al tiempo o velocidad en la que se desarrolla. La insuficiencia renal aguda se caracteriza por la pérdida de la función renal en horas o días, con aumento de la creatinina mayor del 50% del valor basal y disminución del volumen de la orina en 24 horas menor de 500 mililitros, aunque este último no es obligado. Los síntomas de este síndrome dependen de la enfermedad que la origina y aparecen los propios del desequilibrio hidroelectrolítico, como acidosis metabólica e hiperpotasemia.
Se presenta tanto en pacientes internados como ambulatorios. El semiodiagnóstico del síndrome se ha clasificado para su mejor comprensión en prerrenal, renal y posrenal. La prerrenal se debe fundamentalmente a hipoperfusión renal con una reducción de la filtración glomerular, por lo que no se asocia a daño de la estructura renal. Este se presenta por disminución del volumen sanguíneo, como ocurre en grandes hemorragias y grandes quemados, por reducción del gasto cardíaco, como en caso de insuficiencia cardíaca y grandes embolismos pulmonar, por vasodilatación periférica intensa, por sobredosis de drogas, medicamentos antihipertensivos o anestesia. La de causa renal representa el 40% de todas las insuficiencias renal agudas, pudiendo estar afectados el intersticio, el túbulo, el glomérulo o los vasos. Por lesión a nivel intersticial, las nefritis infecciosas. Por lesión tubular, en las necrosis tubular exógenas producidas por antibióticos como los aminoglucósidos, las sulfas, agentes anestésicos, diuréticos, insecticidas, metales pesados y hemólisis intravascular en reacciones posttransfusionales. Por lesión glomerular, como es el caso de la glomerulonefritis infecciosa y enfermedades sistémicas. Por lesión de los vasos finos intrarrenales en procesos de coagulación intravascular y la toxemia del embarazo. Las evidencias analíticas en insuficiencia renal aguda de causa prerrenal son resultado de las alteraciones en el flujo sanguíneo renal, por lo que los pacientes afectados mostrarán en el hemograma signos de hemoconcentración, los cuales son incremento en las cifras de hematocrito e incremento relativo en las de hemoglobina, ya que no es la masa globular roja la que aumenta, sino que disminuye la porción líquida de la sangre o plasma en los casos de deshidratación. Si la insuficiencia prerrenal es causada por shock hipovolémico por pérdida sanguínea, los resultados del hemograma serían muy diferentes, pues ante la intensidad de dicha pérdida encontraríamos hemoglobina disminuida en correspondencia a la disminución del hematocrito. Si la insuficiencia prerrenal es por shock cardiogénico, encontraríamos policitemia, que se expresa como hemoglobina y hematocrito elevados. Cuando la orina es escasa y concentrada, el color es amarillo intenso. La densidad está incrementada, lo que es proporcional a la cantidad de sales disueltas que son excretadas. Los niveles de urea se elevan en primera instancia ostensiblemente, seguidos de los de creatinina. El estudio del sedimento urinario no reporta en este tipo de insuficiencia grandes evidencias, porque la función renal primariamente no es quien se afecta. En la insuficiencia de causa renal, el volumen urinario se encuentra disminuido, pero la densidad de la orina disminuye considerablemente porque el riñón pierde su capacidad de excretar sales. Los ácidos séricos, urea y creatinina se elevan considerablemente desde el inicio del síndrome. En el estudio del sedimento urinario, ya sea a través del conteo de la cituria o el conteo de Addis, se observa la presencia de cilindros hemáticos, sugiriendo la existencia de glomerulonefritis o vasculitis. Si se observan leucocitos eosinófilos, se debe sospechar nefritis intersticial aguda
y si se encuentran cilindros granulosos y leucocitarios acompañados de células epiteliales tubulares, el diagnóstico probable es la necrosis tubular aguda. En la insuficiencia renal postrenal, el volumen urinario disminuye de forma brusca. Los azoados en sangre se incrementan, pero no tan intensamente como en los dos tipos anteriores. El sedimento urinario revela la presencia de cilindros hemáticos. El diagnóstico positivo y etiológico de este tipo de insuficiencia lo efectúan los exámenes imagenológicos. La insuficiencia renal aguda postrenal es menos frecuente y se observa cuando el flujo urinario de ambos riñones se encuentra obstruido, como es el caso de cálculos ureterales o por compresión extrínseca. En todos los casos te apoyarás en una anamnesis exhaustiva y el examen físico, para luego seleccionar los exámenes diagnósticos que corroborarán el diagnóstico sindrómico. El síndrome de insuficiencia renal crónica se corresponde con la disminución lenta y progresiva de la función renal. El destino final es la elevación de los niveles de urea en sangre. Para esto, el daño renal debe ser en ambos riñones y su evolución progresiva. Su evolución se desarrolla en varias etapas, desde la subclínica hasta la fase final de uremia. Se identifica clínica y humoralmente por niveles de urea y creatinina elevadas, nicturia, hipertensión arterial, anemia y reducción del tamaño renal. Los mecanismos fisiopatológicos o sindromogénesis se explica por la disminución del número de nefronas y disminución del nefrón aislado. Es de destacar que el incremento de los niveles de creatinina anticipa al de la urea. No existe una relación entre los niveles de azoados y el filtrado glomerular. Más relacionados están la creatinemia y el filtrado glomerular. Te recomendamos revisar estos contenidos en las asignaturas precedentes, en el libro de texto de la asignatura y el material de apoyo que aparece en tu CD. Estudios que han tenido como objetivo caracterizar estos pacientes reportan que la mayor parte tienen antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus o una glomerulopatía. Estas glomerulopatías pueden ser primarias o secundarias a diabetes, fármacos, neoplasias hereditarias, riñón poliquístico y enfermedades sistémicas como las colagenosis. Te sugerimos profundizar estos aspectos en el material de apoyo y en tu libro de texto. Los síntomas y signos de este síndrome aparecen cuando el daño renal es avanzado. Se describen tres fases. La inicial, que es asintomática, en esta fase solo se detecta por la prueba funcional renal, o sea, el filtrado glomerular se encuentra disminuido. La fase de descompensación inicial, donde aparece hipertensión arterial, anemia, poliuria y nicturia. Y la fase urémica o final, produciendo síntomas característicos del síndrome urémico. Las manifestaciones de esta última etapa son una constelación de síntomas y signos representados los sistemas respiratorio, con la presencia de edema pulmonar y trastornos del ritmo de la respiración, cardiovasculares, hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca congestiva, secundaria hipertensión, sistema digestivo, náuseas, vómitos, diarreas, hematemesis, melena y estomatitis urémica, hematológicas, como la presencia de anemia y diátesis hemorrágicas. Sistema neurológico, suele presentarse insomnio, confusión mental y puede llegar al coma en dependencia del grado de uremia.
Manifestaciones óseas como el dolor óseo y las fracturas patológicas son frecuentes también. Trastornos metabólicos como la desnutrición e intolerancia a hidratos de carbono. En el síndrome de insuficiencia renal crónica, el hemograma evidencia anemia, hemoglobina y hematocrito disminuidos. Solo en los estadios avanzados de la enfermedad, la velocidad de sedimentación globular se acelera considerablemente, pudiendo llegar hasta 3 cifras. El volumen urinario no se muestra tan afectado, a no ser que el paciente se encuentre en la fase de uremia. La densidad de la orina es baja por la menor concentración de sales disueltas. Puede existir proteinuria variable. Si el daño es por una glomerulonefritis primaria, entonces observaremos en la cituria o en el conteo de Addis cilindros granulosos, céreos y hemáticos. La cuantificación de urea, creatinina y ácido úrico se incrementa, siendo la de creatinina la más ostensible. Otros estudios que se indican en este síndrome y ponen de manifiesto la etiología que lo genera son la determinación de anticuerpos antinucleares que resultan positivos en las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, que causa glomerulonefritis crónica y por ende insuficiencia renal crónica. La determinación de anticuerpos antimembrana basal glomerular que se ponen de manifiesto en el síndrome de Goodpasture. La determinación de anticuerpos anticitoplasmáticos de los neutrófilos, los que son positivos en un tipo de glomerulonefritis necrotizante progresiva. La cuantificación del TASO resulta positiva cuando la glomerulonefritis es post-estreptocóxica. En el filtrado glomerular, frecuentemente se observa por debajo de 80 ml por minuto en 24 horas. Por último, estudiaremos el síndrome nefrótico, caracterizado por proteinuria masiva mayor de 3,5 gramos en 24 horas, hipoproteinemia de menos de 2,5 gramos por litro, edema e hiperlipemia. La presencia de estos hallazgos tienen una explicación fisiopatológica relacionada con la permeabilidad glomerular aumentada, la que debes revisar en tu libro de texto. Este síndrome es provocado por múltiples procesos clínicos, los que tienen como base una glomerulopatía. La etiología del síndrome lo clasifica en síndrome nefrótico primario o idiopático, cuando no hay enfermedad de base responsable del daño. En este caso, se encuentra daño mínimo glomerular o enfermedad de las células epiteliales del glomérulo. Cuando la enfermedad del glomérulo está asociada a otras como la diabetes, colagenosis como el lupus eritematoso sistémico, infección por VIH, linfomas, carcinomas, fármacos, infecciones, se denomina síndrome nefrótico secundario. Debes revisar este contenido en tu libro de texto. Como ya expresamos, es un síndrome clínico humoral, por lo que los exámenes diagnósticos de laboratorio son de vital importancia no solo para el diagnóstico, sino para la evolución del síndrome. En el hemograma observamos cifras de hemoglobina y hematocrito disminuidos. La densidad urinaria se encuentra aumentada. La proteinuria caracteriza y define el síndrome. La cantidad de proteínas excretadas es de 3,5 gramos o más en un periodo de 24 horas. La orina se observa con abundante espuma debido a la proteinuria. En la cituria existe proteinuria marcada, cilindros hialinos granulosos y grasos. En las fases finales de la enfermedad puede observarse cilindros serios. En el sedimento urinario también se observan lípidos en forma de gotas llamados lipoides birrefringentes, los cuales deben observarse con el microscopio de luz polarizada. Estudios bioquímicos que resultan evidencias diagnósticas en este síndrome
son proteínas totales disminuidas considerablemente, al igual que las fracciones de albúmina como de globulinas. En la electroforesis de proteínas se observa un patrón característico, donde existe disminución de las zonas de albúmina y gamma-globulina y aumento de las alfa-globulinas. Este incremento de la zona alfa corresponde con la hipercolesterolemia a expensas de LDL e hipertrigliceridemia por VLDL que se produce en el síndrome a consecuencia de la marcada proteinuria. Para el estudio del síndrome nefrítico te recomendamos la bibliografía básica y el material de apoyo que aparece en tu CD. Todos los síntomas, signos y síndromes estudiados pueden ser de aparición en pacientes ambulatorios, algunos secundarios o complicaciones de otras enfermedades, por lo que debes tener presente para ir a su pesquisa. Ejemplo de ellos es la insuficiencia renal crónica, pudiendo encontrar a estos pacientes en tu comunidad. Orientaremos ahora los estudios imagenológicos más utilizados en este sistema. Para realizar los exámenes contrastados del riñón, es necesaria la preparación del paciente igual al tracto urinario simple. Y necesitamos además la administración endovenosa de yodo. Por lo tanto, todo paciente alérgico al mismo no debe someterse a este estudio. Te estamos mostrando en la pantalla un urograma descendente donde se observa el sistema excretor renal teñido con el medio de contraste utilizado. Otro examen contrastado renal que se realiza cuando hay un obstáculo en la vía de excreción normal es la vía ascendente, donde después de canalizar el uréter con catéter se comienza a inyectar medio de contraste yodado por la vía ascendente, denominado este estudio urograma ascendente. Te estamos mostrando una radiografía donde está señalado el catéter y la opacificación de las vías excretoras del riñón derecho. Otro examen contrastado, pero que no requiere la preparación previa del paciente, es el estudio vesical y uretral denominado uretrocistografía retrógrada o miccional, que el mismo se puede realizar a ambos sexos buscando patologías obstructivas uretrales. Te estamos mostrando una uretrocistografía en el hombre normal y una en la mujer con dilatación uretral por estenosis físmica. Otro examen contrastado que requiere preparación previa del paciente e instrumentación intervencionista es la ortografía abdominal, de gran valor en el estudio de la hipertensión renovascular. Observa atentamente en esta ortografía una zona avascular señalada en el polo inferior del riñón derecho, compatible con un quiste renal. El examen de ecografía abdominal y escrotal tiene hoy en día una prioridad por encima de los exámenes contrastados por no tener el inconveniente de preparación previa ni utilización de medio de contraste yodado. Te estamos presentando una ecografía renal con imagen tumoral hipoecoica compatible con un tumor renal y una ecografía testicular donde se aprecia el testículo rodeado de líquido en un paciente con diagnóstico de hidrocele. Te exponemos ahora algunas patologías con diferentes estudios del sistema genitourinario. Observa una ecografía del testículo donde aparece una imagen hipoecoica tumoral compatible con un seminoma testicular y un tractus urinario simple donde puedes observar las imágenes calcificadas en la excavación pelviana compatible con litiasis vesical. Observa ahora en pantalla una radiografía contrastada de las vías urinarias, donde presenta un cálculo en la vía ureteral izquierda con hidronefrosis del mismo lado. Y en la otra radiografía, la presencia de un cálculo gigante en la vejiga que ocasiona
obstrucción de la excreción urinaria a ese nivel. La imagen que aparece en pantalla se corresponde con una tomografía axial computarizada. En ella se observa la disminución de la masa renal del lado derecho, lo que podemos encontrar en caso de un síndrome de insuficiencia renal. En este otro corte de la tomografía axial computarizada se observa una disminución de la masa renal en ambos riñones, lo que puede encontrarse en caso de síndrome de insuficiencia renal crónica. En este otro corte de tomografía axial computarizada aprecien la atrofia renal bilateral que acompaña también al mismo paciente anterior. La imagen que están observando se corresponde con una estenosis uretral vista a través del examen contrastado cistografía retrógrada. Esta estenosis puede ocasionar sintomatología renal y un síndrome de insuficiencia renal. Al finalizar la actividad, podemos arribar a las siguientes conclusiones. El dolor de localización lumbar alto de origen renal tiene características semiológicas distintivas, el que puede acompañarse de síntomas renales como disuria y hematuria, otros síntomas generales y de otros sistemas. La hematuria obedece a múltiples causas renales y su semiografía nos orienta a precisar el lugar del sangramiento en el tracto urinario. La hipertensión arterial y los edemas acompañan a síndromes renales que evolucionan a la cronicidad. El síndrome de insuficiencia renal crónica puede cursar silenciosamente, por ello es importante conocer su etiología y síndromes asociados para ir a su pesquisa clínica y humoral. Las evidencias de laboratorio clínico, partiendo del examen de orina, hemograma, determinación de azoados y otras bioquímicas, contribuyen de manera decisiva en el diagnóstico de síndromes renales y su evolución. Los estudios imagenológicos simples, contrastados y otros específicos e invasivos permiten corroborar el diagnóstico sindrómico y determinar la etiología en la mayoría de los síndromes renales. Como parte de la evolución de algunos síndromes de causa renal, se encuentran los del desequilibrio hidroelectrolítico, que son responsables de la gravedad o conllevar a la muerte de un paciente con enfermedad renal. Su detección o diagnóstico es clínico o moral, lo que requiere de una destreza en identificar tempranamente sus manifestaciones para seleccionar la conducta adecuada. Este será el objetivo de la próxima actividad orientadora.